tiempos de COVID. Y por ello tenemos dos invitados muy especiales. Se trata de la doctora Alet C. de la Torre. Ella es directora general del Centro Nacional para la Prevención del VIH y el SIDA, el CENSIDA. Gracias, doctora, por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. También está con nosotros el doctor Eusebio Rubio. Él es el director general y también fundador de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, la AMSAC. Buenas tardes, doctor. Doctora, quisiera que nos hablara, arrancar con usted sobre, pues justamente la sexualidad en tiempos de pandemia. Si bien el COVID-19 no es una enfermedad que se transmite pues a través de los contactos sexuales, ustedes en la Secretaría de Salud diseñaron un semáforo de riesgos para los encuentros sexuales, pues debido a que justamente pues se transmite pues por un beso, ¿no? Por la saliva, por estas secreciones. Platíquenos de este semáforo. ¿Qué es lo que han visto también hasta el momento, doctora? Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Fanny, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Y me voy a permitir compartir un par de diapositivas justamente para platicar un poco a detalle sobre por qué es importante el desarrollo de este semáforo y también cuáles son estas acciones que desde la Secretaría de Salud creemos que son extraordinariamente relevantes para que las personas puedan disfrutar de este derecho a la salud sexual y al placer. Estamos ante una emergencia de salud pública de importancia internacional y como lo hemos vivido a lo largo de estos meses, implica cambios que son relevantes en todas las esferas de nuestra vida y no podemos dejar una esfera, un pilar del bienestar en términos de salud como es el pilar de la salud sexual. Hablar un poco de la sexualidad en este confinamiento, pensamos que sería muy sencillo también para las personas empezar a asociar los semáforos que prácticamente se presentan de forma cotidiana respecto al riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 que produce COVID-19 en las comunidades, y hacer una analogía con algunas circunstancias en las que se incrementaría la posibilidad de contagio por esta enfermedad durante nuestras prácticas sexuales. Y entonces es importante que las personas tengan esta información, es importante justamente para que se pueda tener algo que se llama activación en salud. Y esta activación en salud quiere decir que las personas tengan la información de una manera adecuada y sobre esta información puedan tomar las mejores decisiones para su bienestar. Entonces, es muy relevante y sabemos que a lo largo de la pandemia se han generado algún tipo de modificaciones en términos de nuestras prácticas sexuales. El doctor Rubio va a hablar al respecto y en detalle, pero hay una encuesta muy interesante acerca de las vivencias de la población LGBT más y de las cosas que nos llaman la atención es, por ejemplo, el incremento en estas actividades de forma virtual, el uso de aplicaciones, entre otras. Y entonces, el tomar esta información y el poder generar también datos que sean relevantes, información relevante para quitar algunas dudas que puedan generar en la población, fue la razón por la cual se estuvo trabajando en este semáforo de sexo en la pandemia COVID. Entonces, estos son datos relevantes y que es importante que la población conozca. Una de las principales causas de o problemas de salud pública a nivel nacional son las infecciones de transmisión sexual. Y es importante que la población lo conozca porque afortunadamente existen tratamientos que cuando se dan de manera oportuna evitan que se infecten otras personas y también tienen un impacto inmediato en la salud de las personas. No todas las infecciones de transmisión sexual producen síntomas al inicio, a veces las vemos ya muy tardíamente y esto puede ocasionar cambios a lo largo de la vida en términos del bienestar de las personas. Y entonces es por eso también que es importante hacer estos señalamientos sobre este pilar fundamental de nuestro bienestar. Y es así que tomamos en cuenta
dos formas y dos mecanismos de transmisión. El primero, evidentemente, que todos ya estamos acostumbrados y sabemos cuáles son los mecanismos de transmisión de SARS-CoV-2, de la COVID-19, solamente para recordar, es a través de vía aérea, que pueden ser por gotitas. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando, estoy produciendo estas gotas, y también se pueden producir unas gotitas muy chiquititas que se llaman aerosoles. Esta es la forma de vía aérea, y ya sabemos que la mejor manera de protegernos para esta vía, pues es a través de un distanciamiento físico, el uso correcto de cubrebocas, el mantener nuestras habitaciones bien iluminadas, bien ventiladas. Esto es extraordinariamente importante. Pero también se puede transmitir el virus a través del contacto, ya sea con una persona que tiene la infección o bien con objetos que pueden estar contaminados. Entonces, al conocer estos dos mecanismos principales de transmisión de la COVID-19, pues inmediatamente nos viene a la idea de que en la mayoría de estos encuentros sexuales, pues no cumplimos una sana distancia y hay esta parte del contacto entre las personas. Y es por eso que justamente se señalan algunos de los elementos y de riesgos, por ejemplo, en términos de la posibilidad de exponernos al virus. Los virus y el virus SARS-CoV-2 entra a través de nuestra vía respiratoria de las mucosas de la cara. Si yo ahorita toco algún objeto que esté contaminado, pues se va a transferir a mi mano. Pero si yo me hago higiene de manos, no voy a tener ningún riesgo porque no tengo la capacidad o receptores, se llaman, para que el virus se entre a través de la mano. Pero si yo esta mano no le hago higiene y después me toco mis ojos, mi nariz o mi boca, entonces me voy potencialmente a contaminar, a infectar. En estas prácticas sexuales, por lo tanto, el riesgo va relacionado con la capacidad o con la probabilidad de tener contacto con los virus, ¿no? El tener, por ejemplo, los besos, estamos teniendo directamente contacto con las mucosas y por lo tanto, si una persona tuviese la infección en el periodo latente, pues sería posible pasarla de una persona a otra. Y esto va disminuyendo de acuerdo a ciertas prácticas. Y con base en eso, existen ciertas recomendaciones también para que las personas conozcan no solamente los riesgos, sino cuáles son las acciones que pueden llevar a cabo para protegerse. Evidentemente, el sexo más seguro, tanto para COVID como infecciones de transmisión sexual, es con uno mismo, ¿no? Evidentemente, el pensar también en riesgos de repente en uso de juguetes y demás, pues hay que limpiarlos y hay que asegurarse que estos no estén contaminados. Luego vienen otras prácticas que ya tienen un riesgo que se va incrementando, un bajo riesgo, es con la esfera con la que uno convive, generalmente con la pareja o las personas que están en esta esfera de convivencia, y conforme se van alejando este núcleo donde normalmente convivimos, pues evidentemente la posibilidad de que las otras personas hayan estado expuestas a otras cadenas de infección se incrementa, ¿no? Se incrementa cuando tenemos contacto con más personas cuyas prácticas de cuidado para la COVID-19 desconocemos. Entonces, es básicamente el empezar a empoderar a las personas que conozcan los riesgos y que también sepan que tienen la posibilidad dentro de este derecho a sexualidad a solicitar algún tipo de acciones, incluyendo a veces higiene de manos, hasta incorporar algún otro tipo de objetos en sus encuentros que puedan protegerlos a través de esta vía aérea. Y no olvidar el ambiente. El ambiente es muy importante en términos de la transmisión por SARS-CoV-2, superficies y espacios cerrados. Es importante, de preferencia, en lugar que sea conocido, que se guarden las medidas de limpieza, de desinfección, porque sabemos que entonces no nos vamos a exponer potencialmente a lugares u objetos que están contaminados con estos virus.
¿no? De repente también, pues en algunos hoteles o moteles, pues aquellos que sigan estas estrategias de limpieza y desinfección, asegurarnos que hacemos nuestra higiene de manos, que al finalizar de la práctica sexual también se hacen estas medidas básicas de higiene, y esto es una forma de ir protegiéndonos a nosotros, a nuestras parejas y a las personas con las que también convivimos posteriormente. Entonces, son elementos básicos. Como ven, no es nada extraordinario, es tener cuidado con estas medidas de higiene, de desinfección, de iluminación y de ventilación que nos van a proteger en todo momento. Y pues finalmente, no olvidar que estamos muy cerca del Día Internacional del Condón, este 13 de febrero, y al final el pensar que todas las personas sexualmente activas, pues el incorporar los condones, tanto internos como externos, es una forma de protegernos contra diferentes infecciones de transmisión sexual, así como de embarazos. Entonces, es una cuestión de salud, es una parte que debemos de incorporar a nuestra vida, y no olvidar que esto también puede ser parte del ejercicio pleno de nuestra sexualidad. Les dejo en esta diapositiva también el correo que desde el año pasado tenemos a disposición para la población en general, en caso de que tengan dudas, preguntas acerca de cómo usar los condones, dónde adquirirlos y también dónde realizarnos las pruebas. Realizarnos pruebas para detección de infecciones de transmisión sexual como VIH, que sabemos que con tratamiento una persona que vive con VIH tiene una calidad de vida y sobrevida similar a una persona que no vive con VIH, el saber que podemos tratar fácilmente a la mayoría de las infecciones de transmisión sexual y que es algo que estamos sumamente convencidos que tiene que ver con toda la integración de la población para estas estrategias. Gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por la explicación. Y bueno, a nuestro público, a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales de Milenio, recordarles que este foro está hecho para ustedes, así que pues ahí abajito pueden comentar, pueden exponer sus dudas, pregunten, aprovechen que tenemos aquí a los expertos que se las van a resolver directamente. Y entonces vamos a pasar ahora con el doctor Eusebio Rubio. Como les decía, él es el director general de la Asociación Mexicana de Salud Sexual, quien nos va a hablar sobre pues cómo influyó la pandemia en el comportamiento y justamente de las prácticas sexuales. Entiendo, doctor, que hicieron una encuesta en mayo, a inicios de la pandemia en México. Quisiera saber si hay una actualización o qué datos son los que nos puede compartir. ¿Qué se vio? ¿Cómo nuestra nuestra vida sexual la pandemia de COVID-19? Muchas gracias. Voy a tratar de platicarles muy directamente la respuesta a la pregunta. En efecto, en mayo hicimos una encuesta que fue al principio del confinamiento, y básicamente lo que estábamos tratando de ver era el impacto del hecho de estar confinados en la vida sexual de población abierta que quiso responder la encuesta. Más o menos 1,700 personas respondieron, es un buen número. Es una encuesta que, como muchas de las encuestas de Internet, respondió un segmento de la población relativamente educado, de clase media, media alta, y con poca participación de gente que vive en áreas rurales. Entonces hay que tener ciertos cuidados en la generalización de los datos porque no nos revela. Hay un seguimiento que hicimos como parte de un estudio internacional que se originó o se propuso originalmente en la Universidad de Gand en Bélgica, y hubo una convocatoria y somos 30 grupos de investigadores, 30 países o un poquito más, que recolectamos información, pero esa la acabamos de cerrar ahora en diciembre. Estamos apenas en los análisis de datos y, aunque no parece a veces, se toma su tiempo eso de estar tratando de sacar conclusiones exactamente cómo está la movida. En términos generales, parece no ser muy distinto en lo que se refiere al impacto en la vida sexual, pero eso es muy preliminar, este comentario de actualización. Y hay muchos datos que no hemos podido analizar. Por ejemplo, ahí en esta primera encuesta no revisamos
realmente nada sobre infecciones de transmisión sexual y cuidado de salud reproductiva. En la segunda sí, y pues esa es una promesa para ya mero que acabemos de los resultados. Pero sí tenemos bastante información de lo que pasa en este segmento de la población y sobre todo cómo se conectan las cosas, que eso era lo que nos estaba tratando de ilustrar. Les voy a compartir mi presentación en un segundito. Vamos a ver, es que hace un rato. Sí, doctor. La tecnología luego nos pone a sufrir. Ya me puso a sufrir hace un momentito, pero ahí va. Denme un segundito. Sí, doctor, aquí esperamos y reiterarles este llamado a nuestros seguidores a que pues escriban sus dudas. Este es un tema que seguramente les interesa a todos. Vamos a ver, me parece que todavía no ven, ¿verdad? La imagen, ¿ya la ven? Ya la vemos, doctor. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, pues entonces les voy a compartir y tratar de ser lo más breve posible. Ya comentábamos, la encuesta se realizó en estos meses y lo que es relevante de estos 1,700 y pico personas que nos respondieron es que la mayor parte de ellos, 86%, en efecto estaban cumpliendo con el confinamiento razonablemente bien, de acuerdo a lo que ellos nos dijeron. Lo cual, pues es... Disculpe que lo interrumpa. ¿Puede ampliar la diapositiva? Es que es lo que estaba viendo. No se está viendo la pantalla grande, ¿verdad? Permítame. No, se ve muy chiquita. Voy a cambiar. Permítame tantito. Para sí, que gracias. Se vea, porque si no, no tiene chiste. Vamos a ver. ¿Ya se ve más grande o no? Ya, mejor. Gracias. No, muy bien. Bueno, entonces, les decía, la mayor parte de participantes, en efecto, estaban cumpliendo con el confinamiento, y esto es relevante porque pues, hay una posibilidad de sacar conclusiones de cuál es el efecto del confinamiento. Les voy a compartir una selección de datos que me parece nos da una idea general. La encuesta fue pues, relativamente amplia, investigamos 18 formas de conducta erótica. No voy a hablar de las 18, investigamos sobre todo, y me parece que eso es lo más interesante, la conexión de estos cambios de conducta erótica con la violencia que se presentaba en las parejas y algunas mediciones de salud mental, específicamente estrés, depresión y ansiedad. Entonces, voy a compartirles. Mire, primero este dato que tomaron varios medios, con mis reservas, porque le estoy diciendo, no podemos decir que el 43% de los mexicanos hayan tenido esta disminución en su actividad sexual, por la sencilla razón de que fueron estos mexicanos medio educados y medio clase medieros o poquitito por ahí andando la cosa. Los de clase muy alta no sabemos y los de clase muy baja tampoco sabemos. Pero sí podemos decir que hay una disminución, pero la primera cosa que tenemos que entender es que esta disminución no es ni siquiera de la mayoría. Entonces, estas generalizaciones de que la vida sexual está amolada, que no es que es así, no se sostiene con el revisar un poco qué es lo que pasa con las personas. La mayoría dice que no hay cambio. En una medida general, que esto está, hay que también tener un poco de cuidado. Esta es una suma de todas las formas de conducta sexual que exploramos y pues entonces pues es un poco general el asunto y en general hay sí importante disminución, pero no es de ni siquiera la mayoría. Ahora, lo checamos por hombres y mujeres, y ahí es interesante si hay una afectación discretamente mayor en las mujeres tienen disminuciones mayores, pero nuevamente la mayoría nos dice que no cambió nada, lo cual yo creo que es muy importante porque hay una resistencia o una persistencia de la actividad sexual en general. Ahora, por supuesto que las cosas son muy distintas de acuerdo a cómo están las circunstancias de vida de las personas. Por ejemplo, si hacemos el análisis del cambio general en las personas que viven solas, pues ahí la cosa cambia, que es un poco lo que sucede con muchísimas personas que no tienen pareja o tienen pareja pero que viven en otro lado. Ahí, pues la situación es mucho más clara, hay una clarísima disminución, casi 60% de las mujeres dicen que disminuyeron, y un buen 40%, aunque algunos hombres dicen que no, pero esta medida general incluye cosas como la masturbación, y entonces, bueno, es cuestión de ver ahí. También los que viven en pareja, el cambio general, los que viven en pareja casi no se nota, y esto es una cosa interesante. Aquí
lo que nos llamó la atención es qué pasa con estos que disminuyen a pesar de tener las condiciones porque viven solo con su pareja. Estos son los que vivían nada más con su pareja, no con niños. Porque si hay niños, pácatelas. Ahí sí la cosa se pone complicada, porque los niños interfieren con los espacios de privacidad, obviamente, y eso es una cosa que disminuye, y es, aquí se ve con mucha claridad como los que viven con niños, o los que viven en familia ampliada. También los que viven en familia ampliada, pues se pierden los espacios de privacidad. Bueno, muy bien. Ahora, esto es conducta en general, pero conducta específicamente de algunas de las que vamos a revisar, no vamos a revisar todas, por ejemplo, el coito, las relaciones sexuales. Esa es, así, en el análisis general es la que más claramente está disminuida, porque pues, a la suma de todas las cosas hay otras compensaciones que vamos a tratar de analizar y que yo creo que nos orientan mucho hacia dónde existen áreas de seguridad y áreas que son resistentes, digamos, a estas limitaciones del confinamiento. El coito se nota mucho más en las personas que viven solos, tampoco no es gran sorpresa, porque pues eso de ir a ver representa un riesgo, lo cual pues también nos pone en aprietos de cómo hacer las cosas. Una cosa que ciertamente ha sido reportada y que sí hay algo de sustento es el incremento de uso de pornografía, tanto en el análisis general como en las personas que viven con hijos, como interesantísimamente, no lo presento aquí, pero en las familias que viven ampliadas, las familias que viven tíos, con más gente, no nada más papás y papá, mamá, hijo, o hijas. Y entonces, bueno, luego otra cosa que también fue, pues no es sorprendente porque es muy lógico, pero es un cambio de estos que están muy indicativos, es el uso de videollamadas. Ahí sí, en el análisis general aumentó claramente en términos proporcionales. Los que viven solos, obviamente más, y los que viven en familia empleada también. Eso es una cosa muy interesante, como que la interacción electrónica fue un poco una manera de compensar estas limitaciones. Y yo creo que ahí, ahora que entremos en detalles de cómo hacerlo en forma segura, eso es una cosa que necesitamos reconocer su valor. Así como ahorita estamos electrónicamente cada quien confinado en nuestras casas o de forma aislada, también se puede hacer un número de interacciones valiosas que revelan realmente la capacidad de adaptación del ser humano. La otra cosa que también se dijo mucho en los medios es que los juguetes sexuales iban a estar tremendamente populares. Bueno, pues sí, entre los que viven solos, un poquito, porque ni siquiera es así muy grande el pico, como se puede ver aquí, pero sí, ahí sí hay un incremento no muy notable, pero los que viven en pareja, ahí está la cosa más o menos igual. No es cierto que la gente fue a correr a comprar juguetes sexuales, eso fue una distorsión de los medios, por alguna declaración no muy precisa que se hizo por allá. Rapidísimamente, porque ya me acabé casi los minutos por las dificultades técnicas y de que puse muchas diapositivas, les voy a platicar de la violencia en 2 diapositivas. Una que va a costar un poco de trabajo verla porque son los ítems de la escala que usamos, pero nada más les quiero señalar, son aquí cualquiera que haya dicho un poquito que sí, y era una pregunta dirigida específicamente a ¿ha sucedido con tu pareja durante el confinamiento? Pero vean los números, nada más, todas esas, mi pareja me vigila, hago todo lo que hago, mi pareja se rechaza cuando yo quiero tener relaciones sexuales. La cosa está complicada, más o menos del 30-40% dicen experimentar, esa es violencia sufrida. Violencia ejercida, pues tantito más o menos igual o peor. 62% admite que hay una facilidad o una frecuencia de enojo cuando no se está de acuerdo, cosa que pues, está muy difícil. Cuando se vive en pareja es muy difícil estar todo el tiempo de acuerdo. Y la violencia en general, más o menos casi el 20% de la muestra revelan que o ya vivían con violencia o se incrementó con el confinamiento. Y para terminar, una cosa complicada, se llama una matriz de correlación, es muy enredado, pero quiero señalarles, aquí están las variables, estas de aquí tienen que ver con la salud mental, depresión, estrés y ansiedad, y estas con violencia. Y las rojitas son entre más, menos. Acá está conducta sexual en general y cambio de conducta en pareja. Y los rojitos quiere decir que entre más estrés o más ansiedad o más psicopatología haya, menos cambio, o sea, menor valor de la conducta sexual. En la siguiente se ve un poco más grandote para que lo veamos. Esto requiere un análisis un poquito más técnico, pero el punto es sí hay una conexión, lo cual nos lleva a la conclusión final de todo esto, en el sentido de que
lo que estamos viviendo, ya está, se quitó la pantalla, ¿verdad? Lo que estamos viendo, pues es que primero no todo el mundo tiene el mismo cambio, y segundo, el cambio probablemente sea un barómetro de lo que está pasando. Y entonces hay que hacerle caso cuando las cosas cambian y no hay una explicación lógica como que pues vivo solo o no tengo pareja, porque yo creo que ahorita vamos a platicar de eso. Yo creo que toda esta presión del COVID en el segmento que más está pues ejerciendo presión es en los que no tienen pareja, porque ahí aplican todas estas reglas de medición del riesgo que se estaban comentando. Si yo tengo pareja, vivo con ella, como se vio claramente, probablemente ahí el impacto no es tan grande, a no ser que haya violencia o alguna forma de psicopatología, digamos, eso ya concluyendo. Si yo no tengo pareja, ahí sí las cosas se ponen complicadas y yo creo que ya me callo para que comentemos. ¿Y ahora qué hago si no tengo pareja? Porque pues con el 14 de febrero es precisamente lo que se anima a preguntarnos, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer? Gracias. Exactamente, doctor. Esa es la pregunta. Pues, ¿cómo le van a hacer estas personas que no tienen pareja? Que quizá en algunos casos, pues ya es un año de pandemia, de COVID-19, un año en el que se pide, pues, el distanciamiento social, el contacto mínimo con otras personas y que quizá, pues, eso han estado padeciendo. Me parece, ya nos lo dirá usted, que la parte de salud sexual es una parte fundamental de nuestro bienestar integral. Y a un año de esta pandemia, con este distanciamiento, ¿qué recomendaciones hay para estas personas pues, que se han visto impactadas por la pandemia? ¿Cómo le pueden hacer, doctor? Bueno, y también, doctora Letset. Pues sí, pues lo que voy a decir, vamos a responder entre los dos. Ese es el gran reto, mire. Yo creo que así como vamos aprendiendo poquito a poquito del virus, al principio no teníamos ni idea. Luego nos quedamos todos confiados de que, bueno, pues te lavas las manos y ya, y hubo hasta discusiones que si cubrebocas sí, cubrebocas no, cuando ya quedó claro que sí, y los que no quieren, pues no quieran, pero pues eso está muy claro que protege, y ahora está la evidencia de que doble cubreboca conviene más, porque eso protege más, pero lo que es una realidad, y esto pues, no es fácil decirlo, tener un encuentro sexual con una gente que uno conoce es un riesgo de contagio elevado. Y probablemente si uno está joven, el riesgo no es muy grande para uno, porque ya más o menos también nos queda claro que los jovencillos, bueno, los que tienen menos años que un servidor, pues aquí las dos, ustedes se ven bastante jovencitas, pero de repente también pega. Pero ciertamente hay ese problema, pero abundan las historias, y esto sí ya no es con estadística y cosas, sino con anécdotas, con conocidos, en donde dicen, bueno, pues vamos a celebrar Navidad, ¿no? Que es ahorita lo que nos trae fritos en los hospitales, y algún jovenzuelo, que se tomó algunas libertades, llega y reparte el virus a todos, y pues el que no se muere pasa pues, en la penuria esta de las neumonías y la falta de oxígeno y toda la tragedia que estamos viviendo. Sí hay un riesgo, y es un riesgo no nada más de contagiarse, sino de contagiar a los seres que uno quiere. Entonces, ¿cómo minimizarlo? Y esa es una de las cosas que bueno, por supuesto, si uno no tiene pareja y con todo derecho ya no aguanta, pues si hay que tener pareja, pues sí. Bueno, yo ahí muy directamente, y esto sí está un poco fundamentado en los hallazgos, el contacto electrónico es mucho más seguro, no es totalmente libre de riesgo, hay que decirlo, no es totalmente libre de riesgo, también hay que conocer con quién se contacta uno electrónicamente y con quién desarrolla uno intimidad electrónica, porque también ahí el problema es otro, el problema es la violencia que se ejerce con la intimidad mostrada y como pues hay, pero también las estadísticas nos dicen que hay un buen número de gente, quizá la mayoría de gente que utiliza el contacto virtual, lo goza y lo disfruta y sustituye en alguna medida. Claro que no es lo que anda uno buscando, los seres humanos buscamos el contacto humano. Si el contacto humano ya no se puede posponer, pues mire, esto no tiene la rigidez científica que debería de tener, pero yo sí creo que ante la facilidad de las pruebas de detección, pues así como antes le hacíamos con las pruebas, bueno, antes no, muchas veces todavía se hace con las pruebas de enfermedades de transmisión sexual, pues si quieres que nos vayamos conociendo mejor, pues vámonos conociéndonos en el estado serológico, literalmente, y que se haga una inversión, ¿no?
que no se tenga la actividad del virus, que no se, vamos a hacer, y eso para eso necesita la atención de un profesional de salud, para saber exactamente qué prueba sería necesaria, y entonces se va acercando. Y de todas maneras, mientras no se convive, el riesgo persiste, porque a no ser que estén los dos solitos en su casa y de veras no vean a nadie, pero pues nada más en la ida a ver, a no ser que se encierren en su coche y lleguen y no vean a nadie, entonces sí, el riesgo no cambia. Porque cuando uno vive con alguien, que también eso fue unas preguntas muy inicialmente, ¿no? Bueno, si yo con mi pareja, ¿cómo le puedo hacer para tener relaciones sexuales que no me vaya a contagiar? Miren, yo ahí, a ver si no suena muy burdo, pero si uno duerme con alguien, ya, ¿para qué se está preocupando? Hombre? Ya se contagió si se iba a contagiar y no se contagió si no se iba a contagiar porque no había que contagiarse. Con la convivencia ahí, pues está dada, digamos, el mismo ambiente. El problema es cuando se sale de la casa y se empieza a interactuar con los demás, porque la triste realidad es que la epidemia está en la esquina de la casa, ¿no? Literalmente, yo no sé cómo les vaya a ustedes, pero yo aquí a la vuelta de donde está, ya conozco a un señor que está con su tanque, y ya te platicaron que el otro se tuvo que ir al hospital. Aquí está, sales y corres riesgos. Y eso es una realidad que cuesta un poco de trabajo, pero pues así la veo. Ya, me callo. Doctores, entonces, ¿recomendarían pues una prueba rápida de antígenos y el uso de cubrebocas? Sí, gradual acercamiento. Yo creo que la mejor es, en primer, gradual, nada de que, bueno, nos hacemos la prueba y todo, porque también si no se conoce con quién está, aunque te hagas la prueba de antígenos y al día siguiente descuidas, sale igual. Entonces, tampoco está tan sencillo. Pero bueno, voy a dejar que chance la doctora. A ver, doctora. Sí, yo creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos en términos de cómo utilizamos las pruebas diagnósticas y hablar básicamente de unos elementos que son muy importantes, que es la sensibilidad que tienen estas pruebas de detectar y la población a las cuales realmente son útiles. Estas pruebas de antígeno son útiles para aquellas personas, y tienen una muy buena sensibilidad, de las personas que son sintomáticas. Cuando son asintomáticas, es decir, una persona, evidentemente, si tiene síntomas, esa sería la primera recomendación. Si tienes cualquier síntoma, no necesitas tener fiebre, cualquier síntoma de infección respiratoria aguda, que te duele la cabeza, tienes un poquito de moquito, te duele la garganta o no te sientes bien en general, esos pueden ser los datos iniciales de una infección por COVID y por otras infecciones de vías respiratorias que también tenemos. Entonces, eso es lo primero. Si a una persona se le hace una prueba cuando se encuentra asintomática, la posibilidad de que esta prueba nos dé positiva es muy bajita. Eso se llama sensibilidad. Baja muchísimo la sensibilidad, es peor que un volado, prácticamente. Y si salen negativa, el siguiente paso tendría que ser hacerse una prueba de PCR. Entonces, ya para entonces, ya no tuvo ninguna utilidad clínica. Creo que sí tenemos que ser muy conscientes, como decía bien el doctor Rubio, de estas acciones, ¿no? Entonces, lo primero es, si tengo deseos de estar con una persona, pero tengo síntomas, aunque sean muy leves, posterguémoslo, porque es la forma de cuidar a la pareja y es la forma de cuidarnos a nosotros. El siguiente elemento, si estuve en contacto con una persona que tuvo síntomas respiratorios en los 14 días previos, también hay que esperarnos. Y la razón, recordemos, es que existen estas formas asintomáticas donde las personas pueden tener la infección por el virus, y si bien la posibilidad de contagiarlos a otras personas siendo asintomáticas es menor que cuando la persona tiene los síntomas que ya conocemos, como dolor de cabeza, tos, fiebre, dolor de garganta, entre otros, pues existe y es mejor no exponernos. Ahora, cuando ya tengamos estos encuentros, pues nuevamente, como comentamos, dependiendo de cómo vayan las burbujas, que así se les conoce, es decir, las personas con las cuales interactuemos, incrementándose, nuestros riesgos se incrementan. Y aquí es nuevamente esta parte de, sí, sé que existe un riesgo, pero también sé cómo prevenirlo. Y a veces, si no tenemos, por ejemplo, decían muy bien el doctor Rubio, si vivimos en la misma casa, bueno, la probabilidad de que no durante el encuentro sexual y no por el encuentro sexual, pero porque convivimos, dormimos en la misma
recámara y se encuentra en un lugar a lo mejor poco ventilado, hablamos, ¿no? Entonces, pues vamos a estar compartiendo estas gotitas, por decirlo de alguna forma. Pero si empezamos a traer otras personas que van saliendo de nuestra actividad y de nuestra forma de convivencia y que desconocemos si ellos siguen las medidas básicas de prevención y control de infecciones, pues nosotros sí sabemos cuáles son estas medidas básicas de prevención y control de infecciones, que es, pues a lo mejor introducir algún tipo de mascarilla, inclusive que sea parte del erotismo durante nuestras relaciones sexuales y demás, para proteger donde sabemos que es más factible esta exposición a gotitas, algunas posiciones también donde no esté en contacto directo las mucosas de la cara con la otra persona pueden mejorar o disminuir el riesgo. Los riesgos existen, pero también es importante saber que el pilar de sexualidad es muy relevante para las personas, que es parte integral de la salud mental, del bienestar. El bienestar de una persona no es nada más la salud física, es la salud también sexual y este derecho al placer que se tiene. Entonces, conociendo estos riesgos, se pueden tomar estas medidas también de prevención. Aprovechando que pues tiene la palabra, yo me quedé con dos dudas de su presentación. Una, decía que parte del riesgo es la ingesta de semen. Y me llama la atención porque la semana pasada, el jueves, hablamos de la presencia del SARS-CoV-2 en el excremento, en las heces fecales. Entonces, con este señalamiento que está diciendo del riesgo en la ingesta de semen, ¿hay presencia del virus SARS-CoV-2 en el semen? ¿Por eso es el riesgo? No, el riesgo, y qué bueno que haces la pregunta, muchas gracias. Al final estaba hasta abajo, justamente para que vean que no es donde esperaríamos estar encontrando al virus. Hay algunos estudios muy interesantes que se han hecho, inclusive en este tipo de secreciones, donde no estaríamos como en esta exposición. Por eso era como la escala. Gracias por detallarlo. Sí, yo también me hice bolas con la flechita, porque parecía que era más riesgo, pero no, era más bajo, hasta que de repente me quedó claro que sí, más bajo para allá. El riesgo más grande es la besada o la platicada, eso es claro. Casi seguro si el otro está contaminado. Ok, si me permiten, vamos a ver qué están comentando aquí, pues quienes nos están siguiendo en vivo. Kim Sikorsky manda saludos, Heidi Villaseñor, manda una felicitación al doctor Eusebio Rubio, a la doctora Aletze, dice que si pueden en la mañanera, por favor, promover el uso del condón. Es una política pública de salud urgente, está comentando. También Lorena Ramírez pregunta, ¿qué aspectos tenemos que revisar para sentirnos seguros en el contexto de COVID en un hotel? No, ¿quién quiere responder? Ya, mejor empiezo. La doctora ya lo dijo, si quieres repetirlo. Sí, justo el sentirnos seguros en espacios públicos tiene que ver con la posibilidad que tenemos cada persona de hacer ciertas acciones que sabemos van a disminuir nuestro riesgo. La seguridad al final es tener esta percepción también de qué tanto nos estamos exponiendo o no. De repente llegan y dicen, parte de mis prácticas, y es algo que disfruto, es ir a ciertos sitios de encuentro. Entonces, ¿cuáles son estas medidas que tengo que tomar? Muy sencillo, de preferencia ir a lugares donde sabemos que tengan una adecuada limpieza y desinfección. Y por limpieza y desinfección no estamos hablando de nada extraordinario, es de lo que se recomienda hacer inclusive en nuestras casas. ¿Qué son estas acciones? La primera, pues es limpiar con agua y jabón. Esto quita toda la materia orgánica que puede existir, incluyendo el virus SARS-CoV-2. Después, el siguiente elemento es quitar el exceso del jabón, porque si no se inactiva el cloro, que es una limpieza con solamente agua. Con eso estamos quitando el exceso del jabón que pusimos en nuestra primera limpieza. Y el tercero es agua con poco cloro. Son, para que se den una idea,
un litro de agua con 10 mililitros de cloro del comercial que encontramos en todos lados. Hay que tener mucho cuidado con esto. A veces uno dice, pues, ¿qué pasa? ¿Me voy a cuidar más si le pongo 3 litros de cloro y lo mezclo con otras cosas? No, esto puede ser inclusive hasta dañino para nuestra salud. Con esto es más que suficiente, con esto es suficiente para eliminar al virus de SARS-CoV-2 y a otros patógenos, es más que suficiente. Y lo importante también es la limpieza de las superficies que normalmente tocamos. Entonces, eso definitivamente va a ser muy difícil que lo controlemos en un hotel o en un sitio de encuentro porque nosotros no vamos a ir a limpiar estas áreas. Pero lo que sí podemos hacer es llevar, por ejemplo, nuestras toallitas alcoholadas y limpiar las superficies de contacto frecuente, como sería la manija o algo que sabemos que es probable que lo toquemos antes de iniciar nuestro encuentro sexual y toda la parte del erotismo que es importante. Y también, pues, llevar nuestro alcohol gel. Sabemos que con eso vamos a disminuir lo que si tocamos y no hicieron una limpieza adecuada, pues nos vamos a estar limpiando las manos. Y al final de nuestro encuentro sexual, una ducha, ¿no? Y entonces así no nos llevamos ningún virus, ninguna bacteria que podamos estar en estas superficies y con eso disminuimos nuestro riesgo. Abrir las ventanas, ¿no? Hay que tener cuidado tampoco de congelarnos, pero que sí que se encuentre bien iluminado, bien ventilado. Esto, si alguna persona estuvo previamente, pues ayudamos a que corra el aire y disminuir la cantidad de virus que potencialmente se puedan encontrar en ese ambiente. Son de las medidas que podemos hacer para sentirnos más seguros y seguros. Incluso recomendaría, no sé, rociar la habitación con estos químicos como Lysol. No, eso es muy buen elemento. Para que un desinfectante funcione, tiene que cumplir varios puntos. El primero es que tenemos que eliminar toda la materia orgánica. Entonces, si nosotros rociamos, no estamos quitando la materia orgánica y no va a hacer nada, ni contra SARS-CoV-2 ni contra otros elementos. Y también el riesgo que se tiene a veces con los aerosoles es que se generan pues otras partículas que quedan suspendidas y podemos tener un mayor riesgo. Gracias. Doctor, ¿quiere aportar a esta pregunta? No, yo creo que estuvo bastante, pues me estaba imaginando qué haría yo. Si tengo que ir a un hotel, que hace mucho que no vamos a hoteles, pero digo, para encuentros o para otras razones. Y yo creo que ahí, bueno, uno no puede limpiar todo, pero ciertamente todo lo que toque uno tiene que estar, cuando menos sanitizado, como ahora está en dado, pero bien sanitizado, limpiado sobre todo. Y yo creo que lo más importante es la ventilación. Digo, eso es una como creencia, pero es una cosa que ha salido recientemente. Al principio estábamos muy aterrados de todo lo que tocábamos y parece que sí se puede contagiar uno tocando y luego llevándose las manos a la nariz o a los ojos, pero la frecuencia con la cual ocurren los contagios es mucho más baja si se compara con lo que tampoco teníamos idea al principio, que son los famosos aerosoles. Eso sí nos vino a cambiar el panorama, porque antes estábamos muy confiados con la sana distancia nomás. Pues sí, pero los aerosoles vuelan bastante más que el 1,5 metros y andan ahí y se quedan suspendidos. Entonces, por eso yo creo que la medida más importante es que el lugar esté ventilado. Todos los lugares donde vayamos, que corre el aire, porque eso, pues si alguien estuvo echando aerosoles, pues el viento se lo lleva cuando menos lo diluye, porque también hay un asunto que es muy reciente y yo creo que yo personalmente todavía no lo tengo muy claro, y yo creo que nadie, pero también tiene que ver en la posibilidad de contagio con la carga viral, lo mismo que pasa con VIH. No es lo mismo que te caiga un virusito ahí por ahí nomás, a que te chutes 10 mililitros de virus concentrados, pues claro que no es lo mismo. Y eso es una cosa que podemos disminuir. Si alguien echó virus por ahí a la hora de cantar o hablar o lo que sea, pues con una ventilada, entonces eso a mí se me hace que es, si no están ventilados los lugares, perdón, pero ahora sí que ni entrar. Entonces, esa cosa yo creo que es muy importante de recomendar, específicamente con el asunto sexual, porque mira, ¿quién sabe qué pasa? Que la vivencia sexual de repente es vivida como necesidad imperiosa y no pasa nada.
si de repente no se puede? Y eso es una cosa que tenemos que meternos a la cabeza. Claro que es muy importante para la salud, claro que es muy importante para el bienestar de la persona, pero tampoco es una necesidad como respirar. O sea, ahí tenemos que tener la claridad. No es lo mismo. Es perfectamente posible decir, chispas, es demasiado riesgo, ¿no? Y aquí estamos hablando del riesgo de SARS-CoV, pero hay otros riesgos también. Y si uno no reconoce la capacidad de control del impulso, como hay circunstancias, y uno no puede detenerse, entonces estamos hablando de otro problema. De una vez hay que decirlo. Porque quien no puede ejercer control sobre su impulso sexual, ese tiene otra bronca. Es decir, que ahora está formalmente clasificada en la clasificación internacional de enfermedades como un trastorno de control de impulsos. Ya no quiero entrar en detalle. Pero sí es cierto, es muy importante tener la posibilidad de tener el placer sexual, de vivirlo a plenitud, de vivirlo en armonía, pero no como imperativo que arrase con todas las otras cosas. Si así se está viviendo, aunque sea uno de la comunidad que sea, LGTB o lo que sea, si se vive así, hay que revisar qué es lo que está pasando, porque no pasa nada. Con muy pocos impulsos sí nos pasa, ¿no? El más claro es la respirada, que aguantamos 5 minutos más y hasta ahí llegamos. La comida, pues tenemos el beber, esa aguantamos días, pero de todas maneras nos ponemos muy mal. Pero precisamente por eso el impulso sexual, el deseo sexual, tiene la naturaleza que tiene. Se puede integrar a la medición del riesgo de la realidad. Y eso lo hacemos siempre. Y el que no lo hace se mete en otros problemas, ¿no? Muchas veces, desafortunadamente, los contagios, sobre todo de transmisión sexual, están dados por esa incapacidad de controlarnos. Entonces, y yo creo que es muy, muy directo el comentario. Si estás viviendo tu impulso sexual de manera que no puedes actuar racionalmente sobre los riesgos que están ahí, híjole, también mejor busca ayuda porque hay ayuda, ¿eh? Esto es una cosa que a mí me tocó, se vuelve uno viejo y empieza uno a contar historias, pero me contó, yo estaba en Nueva York en 1981, cuando estaba el SIDA apenas, y estaba la comunidad homosexual allá también muy activa. Y fue la primera sorpresa de que pues algunos no podían contenerse. Entonces llegaba el fin de semana y se echaban 15, 20, 30, 50 parejas. Pues claro, se terminaban contagiados. Y de ahí se vino, y esto fue hace muchos años, de 40, 50 años, había todo un desarrollo en entender que hay, y son condiciones de salud, no es culpa de nadie, ni son pecaminosos, ni nada. Es una cosa que impide ejercer un control racional sobre el impulso sexual, que muchas veces ante estos retos, que las cosas como la pandemia, pues se hacen evidentes, ¿no? Y entonces está uno sufriendo muchísimo. Digo, por supuesto que si se encuentra la manera de vivirlo, de vivir el placer pleno, pues es muy saludable. Mañana voy a hacer una intervención que se llama Los beneficios y maleficios del placer sexual, precisamente porque si tenemos alguna condición, que bueno, pues el placer sexual no es garantía de bondad. Hay muchas cosas que desafortunadamente nos meten en problemas por no estar armonizado con la completud del ser humano, ¿no? Y eso, independientemente de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad, eso no tiene que ver, eso queda claramente como parte de toda la humanidad, ¿no? Doctora, muchas gracias. Y también tengo otra duda para la doctora Aletze, y que va un poquito, pues, desde el otro lado de la cara de la moneda de lo que usted comenta. Nos decía que el semáforo de riesgo COVID de encuentros sexuales establece o marca el color verde para el sexo con uno mismo, y me parece también que hay situaciones en las que la masturbación todavía se ve como un tabú, ¿no? En donde pues se llena ahí de prejuicios, de vergüenza. ¿Qué recomendaciones pues darían ustedes, dado que pues es el semáforo verde, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, me encantaría ahorita escuchar pues justamente también las recomendaciones del doctor Rubio, pero uno de los elementos que es fundamentales es empezar a trabajar en quitar este estigma
en trabajar en la parte de normalizarlo, el de repente no hablar al respecto, el no reconocer que es parte del reconocimiento y del propio erotismo que existe. Entonces, pues nada más pensar y decir, pues es verde porque realmente no tenemos otro riesgo. Lo único que decíamos es cuidado con los objetos que se puedan llegar a utilizar durante este proceso, pero hay que limpiarlos y demás y listo. Es parte de el conocerse a uno mismo, es parte de este bienestar que se debe de tener. Entonces, creo que uno de los elementos que es bien importante y es por lo que desde el principio en la estrategia de la respuesta para la pandemia se pone como un pilar prioritario para la salud pública, es el pilar de salud sexual. Justamente por todos los impactos que sabemos que tienen el bienestar de la población. Entonces, es pues ponerlo, posicionarlo y empezar a tener pues discusiones muchísimo más abiertas que nos permitan también identificar elementos. A veces uno dice, es que ¿cómo me voy a hacer una prueba para una ITS? ¿No? Si me la hago quiere decir que no confío en mi pareja. O ¿cómo voy a decir que se utiliza el condón interno o externo? Si lo pido es porque no estoy confiando. Y entonces se van generando una serie de problemas y de constructos alrededor que va a afectar pues al individuo y a la sociedad, y es importante foros como estos en donde podamos hablar, expresar y poner a la población pues en términos de una parte del bienestar y de la salud sexual, que es fundamental. Y es que estamos en una cosa bastante, iba yo a decir esquizofrénica, ¿no es cierto? Muy ambivalente ante el placer sexual como sociedad. Esa es la realidad. Por un lado hay todo un culto casi medio está enfermizo, ¿no? En la frecuencia con la gente busca porno y todo eso. Sí, pero siempre en la informalidad y siempre en la indecencia. Bueno, no siempre. Hay algunas personas, como la doctora, que ya lo habla con mucha naturalidad. Déjame ver si no me extiendo mucho, porque quiero platicarles una anécdota. Es que les digo que llegan los años y empiezan las anécdotas. 1997, estábamos en Valencia en el Congreso Mundial de Sexología. Y entonces estábamos ahí en una de las conferencias principales, un doctor que es muy conocido que se llama Eli Coleman, dijo 10 puntos para promover la salud sexual. Y el punto 4 o 5, ya no me acuerdo cuál era promover la masturbación. Quiero tratar de transmitirles la reacción de los sexólogos ante tal propuesta. Todo el mundo se quedó, pero ¿cómo vamos a promover la masturbación? ¿De veras? Es que fue así un shock entre la comunidad sexológica. Y es que eso estuvo muy interesante porque de alguna manera es un reflejo de cómo trata la sociedad del placer. Mira, hay 2 temas que no han podido entrar en los programas de educación sexual integral que tenemos y que no están tan mal, están bastante bien en la programación. Yo acabo de revisar un estudio que hizo el Instituto de Salud Pública, ya tiene sus años, pero no lo había yo visto, de qué tan satisfechos están los alumnos sobre los programas. Y están con un buen nivel de satisfacción y se hablan de bastantes cosas, pero del placer solito, o sea, como que las relaciones sexuales se justifican si hay amor y si está muy bien, ya no se requiere casarse, pero pues está ahí con ciertas condiciones. Pero el puro placer, ese no. Entonces hay 2 temas que nomás no han entrado. Bien entrado. Masturbación y la diversidad sexual, que tiene placer sexual con otras condiciones, y no es necesariamente, como dicen elegantemente, heteronormativa, o sea, la tradicional entre hombre y mujer. Esa realidad es una realidad cultural que nos aqueja y que dificulta mucho el reconocimiento claro, neto, definitivo. Por supuesto que la masturbación es empezando por el nombre, ¿no? Suena re feo porque está re feo, porque quiere decir turbarse con la mano, pues ¿quién se le va a antojar eso como algo bueno? Por eso a mí me gusta decirle autoerotismo, pero entonces nadie entiende, entonces sale junto con pegado. El asunto es que el buscar placer sexual uno solo es positivo y no tiene los peligros que se le anuncian.
que hay mucha desinformación. Mira, hasta en Internet hay sitios de adictos sexuales, que es una cosa donde si uno se masturba 3 veces a la semana, ya resulta que es adicto sexual, cuando ese es el promedio y no tiene nada de malo, ni tiene en sí mismo la posibilidad de generar malestar. Eso es una cosa que es muy difícil de transmitir, pero la gente le tiene miedo, pero no es gratuito el miedo. Pues si le han estado diciendo ahí que ahí es el camino al mal, y ya no quiero entrar en detalle, pero está identificado como la tendencia al mal del ser humano, todo el deseo sexual y la posibilidad de buscar el placer sexual. Entonces, es una tarea cultural mayúscula, pero yo sí sueño con el día de que una mañanera digan, oigan ustedes, ¿por qué no se masturban en lugar de estarse metiendo en problemas? Pero por supuesto eso es un sueño guajiro que no va a ocurrir, pero que sí revela la distancia que tenemos del reconocimiento del placer sexual como fuente de bienestar. Hay estudios muy elegantes, cada vez hay más. Acaba de salir hace 3 meses otra vez mostrando que quien mantiene un buen ritmo, suena muy feo eso, pero quien mantiene su vida sexual con una buena frecuencia, se enferma menos, vive más y vive más feliz. Y esto cada vez está más demostrado. Claro, también hay algunas broncas con el deseo sexual descontrolado, claro que sí, hay infecciones, hay violencia, hay un chorro de cosas que también hay que aprender a controlar, pero no es así garantizado, pero el estigma que tiene la masturbación es una cosa pavorosienta, que tenemos, pues que sí, luchar con foros como este y con entre más se hable del asunto directamente. Por eso, el año pasado hubo un congreso, el año pasado no, ya casi van a ser año y medio, antepasado, en 2019, un congreso nacional, y una declaración que precisamente está tratando de rescatar el valor del placer sexual y la necesidad de incluirlo programáticamente en todos los niveles, del cuidado de la salud, de la promoción de la salud sexual reproductiva, el cuidado de las ITS. Hay que reconocer que el placer sexual tiene su lugar. Y bueno, ya me callo, porque si no, se va a acabar el tiempo y ya me lo robé. Gracias. Gracias a usted, doctor. Entonces empecemos a hablar de autoerotismo y quizá para empezar, pues autoexploración de nuestros cuerpos, ¿no? Y tenemos aquí algunas preguntas. Está un poco desfasada la transmisión pues en vivo y las preguntas pues quedan también desfasadas. Pero, a ver, aquí están preguntando, breves las respuestas, si me hacen favor. Dice, esto de los aerosoles me confunde. Si me subo a un taxi y lo rocío con Lysol, ¿está bien o no está bien? ¿Ayuda o perjudica? Esa es de Ivania Martínez Patiño. Y luego Laura Durán preguntó, ¿hay algún spray desinfectante que sea efectivo contra COVID? ¿O qué características tendría que tener para desinfectar una habitación? Esto porque tocamos el tema de los desinfectantes brevemente. Cuando lleguemos a un lugar y rociemos, no nos va a ayudar. Entonces, la mejor manera de utilizar estos desinfectantes que vienen en aerosol es ponerlos en un paño, en una jerguita, en un trapito, lo rociamos el trapito y así ya sabemos que la superficie que vamos a limpiar y desinfectar está completamente cubierta. Esa es la forma correcta que podrían utilizar este tipo de insumos. Se sube un taxi, que le abra todas las ventanas antes de que se meta, y que tenga cuidado de lo que agarra, y lo que agarra, si lleva trapitos con alcohol, que lo limpie, que se lleve su gel mejor, y tengan cuidado que no agarren nada mejor, y ya cuando se baje se lava sus manos con gel o con agua y jabón mejor, y lleve cubrebocas, y ahora nos están diciendo con toda razón, doble, pónganse doble y entonces están más protegidos, porque los aerosoles pues son los aerosoles es lo que echan así les decimos aerosoles, porque son diluidos, entonces quedan suspendidas las partículas, pero el antiséptico ahí volando en el aire no le hace nada al virus, tiene que ser en contacto con el virus para que se diluya. Es una cosa que es muy, muy sencilla de entender. El virus está hecho de una capita de grasa, por decirlo sencillamente, y por eso el jabón pues lo deshace, y el alcohol también. Es así de simple, y eso es lo que hay que entender, yo creo, y ser muy claro. Abre ventanas, toca lo menos posible las cosas y lávate las manos inmediatamente después. Llévate tu gel para que te lo pongas después de que te bajes del taxi. Y llévate el cubrebocas todo el rato que vayas con alguien que no sabes. Acabamos de oír así otra tragedia
de uno, señor, que se fue, ¿cómo estuvo la cosa ahorita? Ya mejor no me acuerdo, pero sí una gente que me acaba de ver, llevó a un señor que había estado en contacto, se fueron en el tote, pácatelas, nada más de ir platicando el coche se contagió, ¿no? Entonces, eso así pasa. Entonces, lo que hay que entender, ¿no? Y dejarnos de macheces, ya no hablamos de eso, porque esa es otra de las cosas que cómo nos ha dado lata y cuántas vidas ha costado. Por machos, por sentirnos invulnerables, este es otro tema, es el tema de la masculinidad, que cómo mata a tantos hombres, pues hace la gente cosas que son terribles, ¿no? Y que, pues ojalá poco a poco se vayan cambiando, cambiando las cosas para que salgamos de esta, porque sí está, francamente, muy complicado. Pero ya vamos a Gracias. Gracias, tiempo. Doctor Miguel Hernández pregunta, una vez se supera la enfermedad de COVID-19, de una o de ambas partes, ¿cómo superar el estigma o se necesita un trato diferente? No sé si tengan respuesta para esto. Yo creo que es importante no estigmatizar por ninguna razón. En México tenemos mucha discriminación y discriminamos por todo. Que si una persona es gordita, alta, chaparrita, que si vive con algún tipo de discapacidad, si es de la comunidad LGBTI más, discriminamos. Y es algo que tenemos que empezar a también cambiar en nuestra sociedad, el entender, el aceptarnos, el comprender y el ser empático con las otras personas, y por una enfermedad muchísimo menos. Entonces, las personas que desarrollaron COVID no lo hicieron a propósito. De alguna manera se expusieron al virus y pues tuvieron una respuesta frente a él, se recuperan, quedan con inmunidad. Ahora sabemos que esto va incrementando. De todas formas hay que cuidarse, porque siguen habiendo otros microorganismos, otros patógenos que también podemos contagiarnos. Entonces, hay que incorporar estas medidas de precaución, de prevención básicas a nuestras actividades en la vida cotidiana. Y bien decía el doctor Rubio, hay que saber utilizar estos mecanismos para fortalecernos, para protegernos contra COVID, contra otras cosas, y utilizarlos de una manera adecuada. De acuerdo. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero no sé si tengan 5 o 10 minutitos que nos puedan regalar. Tenemos aquí otra pregunta. Paco Caruna dice, ¿qué programas y acciones se están implementando de parte del gobierno para atender a las poblaciones de personas trabajadoras sexuales que no pueden quedarse en casa para prevenir COVID y nuevas infecciones por VIH? Doctora Alex. Sí, muchas gracias. De hecho, desde el año pasado lo que se empezó a trabajar fueron justamente el incrementar los insumos que sabemos que pueden disminuir riesgos para las personas. Esto incluye el tener condones internos, externos, el poder también tener lubricantes, y otro elemento que es bien importante es que de forma ya integradas, se están trabajando en todos los proyectos de implementación para que tengan acceso a PrEP y a PEP para la población, que sabemos que esto va a disminuir desde una visión de prevención combinada las nuevas infecciones por VIH, y no olvidar también que existen otras infecciones que son curables, que se tiene tratamiento, se tienen las pruebas. Por favor, escríbanos si tienen alguna duda o pregunta para que les podamos ayudar a vincularles y a que es el primer paso en cuidar también nuestro bienestar. El correo, si lo apunté bien, es VIH-COVID-19 @salud.gov.mx. Repito, VIH-COVID-19 @salud.gov.mx. Yo me quedé con la duda, si la tienen por ahí, bueno, no la respuesta es un poco acelerada, sobre el incremento de las prácticas sexuales virtuales. Usted lo mencionó, doctora, y también es parte de los resultados del doctor Rubio. Si quiere, vamos con los datos de usted, doctora, de Sencida. Sí, bueno, no son los datos de Sencida, esta es una encuesta que se realizó por la UNAM, y justamente está ahí el link y todo lo demás. Es muy interesante, también fueron 1,525 personas y se hacía justamente preguntas al respecto. Y bueno, pensemos en nuestra vida, inclusive en esta entrevista. Hace algunos años hubiésemos dicho, pues casi siempre era cara a cara y era difícil que fuesen este tipo de acercamientos. Ahora esto se ha vuelto parte de nuestra normalidad y no es ajeno a la esfera de nuestra salud sexual.
¿En qué porcentaje se incrementó? Perdón. El uso de aplicaciones en un 31% y de manera virtual 41%. Y les recomiendo que lean esta encuesta, es muy interesante y es parte también de las acciones que se están realizando. De acuerdo. Y según sus datos, doctor Rubio, ¿qué tanto se incrementó? Pues más o menos 40%. El intercambio virtual, sexting o videollamadas, alrededor del 40%, más o menos. O sea, alrededor del 40% reporta que hubo un incremento, para ser precisos, en cómo se recopiló la información. Perdón, silencié el micrófono. Doctora Paco Caruna, pregunta sobre el tema de las trabajadoras sexuales. ¿Qué actores están desarrollando las acciones que usted mencionó? ¿O qué dependencias? Esto se desarrolla en articulación con diferentes acciones. La primera, evidentemente, es por parte de la Secretaría de Salud, tanto el CENSIDA como el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, pero también se tienen acciones con cada una de las Secretarías de Salud estatales. Evidentemente, son acciones que se tienen que hacer de una manera coordinada. Y uno de los elementos que creo que es importante resaltar de lo que comentaba el doctor Rubio es que esto es transversal, no es nada más el insumo, esto va de la mano de educación, esto va de la mano de diferentes actores, de la comunicación, por ejemplo, en foros como estos que permite dar comunicación asertiva, que permite dar información que baje a las personas, el integrar también a la voz comunitaria, a líderes comunitarios dentro de pues las propias instituciones, también es algo extraordinariamente relevante. Recordemos que estamos enfocados en lograr tener programas que sean centrados en las personas y en las comunidades. Las epidemias, incluyendo la epidemia de SARS-CoV-2, se controlan en las comunidades. Depende de nosotros el poder utilizar estos mecanismos de precaución, el usar correctamente el cubrebocas, el hacernos bien de higiene de manos para ir controlando estas cadenas de transmisión. Lo mismo para infecciones de transmisión sexual, lo mismo para nuestros cuidados en términos de mejorar nuestra salud, en alimentación y en otra serie de acciones que sabemos que van a tener un impacto en el bienestar general de las personas. El ir cerrando estas brechas requiere de colaboración interinstitucional y es hacia esa parte que se está colaborando y trabajando para cambiarlo. Muy bien, muchas gracias. Marisela López Lozano está recomendando invitar a Ofelia Pastrana. Dice que es una mujer muy preparada y sería muy interesante su opinión y pues sí, la vamos a invitar uno de estos días. Y ya para cerrar, me gustaría, ya usando del tiempo que nos dieron extra, pues que cerraran con 1, 2 minutos máximo sobre las recomendaciones para este 14 de febrero, para celebrar el Día de los Enamorados, recomendaciones seguras de encuentros cercanos o algunos tips que quieran recomendar. Ya nos decía uno, la doctora Alex, el uso de cubrebocas, ¿no? Bueno, ¿qué otras recomendaciones o tips tendrían? Bueno, yo empiezo rápido. Si uno está recién, es nuevo en el enamoramiento, hay que tener conciencia de que aunque sea muy intenso, hay que tener más cuidado, ¿no? Y si uno apenas acaba de enamorarse y no tiene idea de con quién se enamoró, ponerle un poco de cabeza más que de impulso para que el encuentro sea protegido. Y ya dijimos varias formas en donde se puede tener seguridad absoluta. Y la más clara de todos estos encuentros amorosos entre dos personas con un alto nivel de seguridad es el encuentro virtual. Si ya se conocen, bueno, pues hay que, dependiendo del grado de cercanía, pues se puede hacer la celebración pertinente. Si ya se tiene la cercanía de la convivencia, pues hay que celebrar en casita, nada de irse a la pachanga, y ahí se puede hacer una cosa muy intensa, muy romántica. Sí, evitar las salidas. Los restaurantes van a estar ya abiertos, pero es siempre preferible ir a un lugar abierto y ya ves que hay algunos lugares que no están muy legítimos y que ofrecen todo tipo de diversiones, hay que evitarlos porque el riesgo desafortunadamente todavía existe. Ya pues, le dejo a la doctora que complete.
Gracias, doctor. Sí, yo nada más agregaría estos tips, el no olvidar cuidarnos. Y el cuidarnos significa, si podemos evitar salir y estas cadenas de transmisión mejor, entre más pequeñas sean nuestras burbujas, es decir, las personas con las que convivimos, menor riesgo vamos a tener. No, aunque sea 14 de febrero, si nos sentimos mal, si tenemos síntomas respiratorios, por favor, no hay que poner en riesgo a las otras personas. Hay que tener esta parte del autocuidado y el cuidado por los demás. Si se cuida uno, te estoy cuidando a ti también. Y el siguiente elemento que creo que es fundamental, pues no solamente pensar en COVID, hay que pensar en nuestro bienestar y en la salud sexual en general. Recordemos que es importante la incorporación del uso de condón interno, externo, de lubricantes y de otra serie de elementos que nos permitan también disminuir el riesgo de otro tipo de infecciones. Y si tenemos cualquier duda o pregunta, pues acercarse a su médico, a el profesional de salud o a las instituciones donde con mucho gusto podremos ayudarles a orientarles. También reconocer el trabajo de los líderes comunitarios, que en esta parte hacen una labor extraordinaria para difundir mensajes asertivos. Muchísimas gracias, doctora Alexe de la Torre, directora general del CENSIDA. También muchísimas gracias al doctor Eusebio Rubio, director general de la ANSAC. Gracias de verdad por haber aceptado la invitación, por compartirnos estos conocimientos y ojalá tengamos oportunidad de reunirnos de manera virtual en otra ocasión. De verdad fue un gusto platicar con ustedes y gracias también a quienes pues nos siguieron durante esta hora en Milenio Explica. Nos vemos la próxima semana con otro tema también muy interesante. Y bueno, esto fue todo. Hasta pronto y buen provecho. Un abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego.